Hola, hola chicos. Bueno, me pidieron hacer este video en el que vamos a resolver ecuaciones cuadráticas y vamos a ir haciéndolo de diferentes maneras, dependiendo de cómo nos presenten el ejercicio. En este caso, pues una manera muy sencilla es la siguiente. Vamos a despejar para x. El 16 está restando, pasaría a este lado a sumar, positivo. Luego tendríamos este 4, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. 16 entre 4 nos da 4 y ahora tenemos este exponente, lo pasamos al otro lado como una raíz. Raíz cuadrada de 4 es 2 y en este caso obtenemos más y menos 2. Y listo, escribimos el conjunto solución. El conjunto solución sería 2 y menos 2. En el segundo ejercicio podemos utilizar primero factorización, ¿sí? Por factor común. Miren, ¿qué tienen en común estos dos? Esta es una manera también muy sencilla. Estos dos, lo que tienen en común es que los dos tienen x, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí x. X es el factor común. En los números no tienen nada en común, entonces lo que hacemos es dividir aquí entre x y entre paréntesis ponemos lo que no tienen en común. Entonces aquí se van las x, me queda 3. Se va una x, muy bien, y me queda 5x. Ahora, ¿qué hacemos? Miren qué sencillo. Agarramos, como aquí están factores, podemos hacer esto. X igual a 0, ya tenemos una respuesta. Y la otra, el otro factor sería 3 menos 5x igual a 0. Y lo que vamos a hacer es despejar para x. Podemos dejar el 3 por aquí, pasar 5x acá. Este 5 está multiplicando, pasa a dividir y ya tenemos nuestra otra respuesta. El conjunto solución sería 0 y 3/5. En el tercer ejercicio, miren que se parece mucho al primero, ¿sí? Lo podemos hacer de esta otra manera. También podemos hacer factorización por el tercer producto notable. Esta era que podemos sacar raíz de aquí y raíz de aquí, si tiene, ¿sí? Por diferencia de cuadrados. Entonces, en este caso sería raíz cuadrada de 169, sería 13x. Aquí raíz cuadrada de 1 sería 1. Entonces, en un paréntesis lo ponemos menos 1 y en el otro más 1. Y ahora, como ya están factores, pues sencillo, hacemos algo parecido a esto. En este caso tendríamos 13x menos 1 es igual a 0 y 13x más 1 es igual a 0. Por aquí nos quedaría 13x es igual a 1, esta x, este 13 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y ya tenemos nuestra primera x. Vamos al otro lado, tenemos 13x, aquí quedaría menos 1, ahora este 3 está multiplicando, lo pasamos a dividir y ya tenemos nuestra otra solución. El conjunto solución es menos 1 sobre 13 y 1 sobre 13. En este caso, aquí también podemos factorizar. ¿Cómo sé que es un trinomio cuadrado perfecto? Bueno, porque yo me voy a los extremos de una vez y veo que los dos tienen raíz cuadrada. Mire, raíz cuadrada sí tiene porque la letra está elevada a un exponente par. Y este último, sí, 64. 8 por 8 es 64. Vamos a comprobar que sí es un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver. Aquí nos da x y aquí nos da 8. Para comprobar el medio, lo que hacemos es multiplicar 2 por x por 8. Muy bien, 2 por 8, 16 y agregamos la x. Sí me dio lo mismo, por lo tanto sí es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces esto lo podemos escribir así, x más 8 dos veces, puede ser a la 2 o así, ¿verdad? Igual a 0. En este caso, pues lo que hacemos es simplemente, vea que son igualitos. Entonces sería x más 8 es igual a 0. X es igual y este 8 pasa al otro lado a restar. Y listo. El conjunto solución de esta ecuación sería menos 8. Esta de por aquí está un poco larga. Bueno, pero lo primero que vemos es que aquí hay paréntesis, entonces es lo primero que debemos resolver. Aquí tendríamos x a la 2 más 6x es igual, hay que hacer esta multiplicación. 2 por 3 son 6, 6x más 2 por 8 son 16. Ahora vamos a tener por aquí x a la 2 más 6x, este está sumando, pasa al otro lado a restar y por aquí tenemos, bueno, vamos a pasarlo también, tenemos 16 igual a 0 por aquí. Miren que estos dos se me cancelan, se me eliminan, porque sería 6 menos 6 nos da 0. Y tenemos x a la 2 menos 16 y nos quedó una igualita como la de la primera. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer x a la 2 es igual a 16, este 2 que está como exponente, pasa al otro lado como raíz, raíz cuadrada de 16, nos va a dar más y menos 4. Entonces el conjunto solución sería menos 4 y 4.
Para este último ejercicio, miren que tenemos este paréntesis elevado a la 2. Siempre que veamos eso, sabemos que es un producto notable. El primero al cuadrado. En este caso sería un menos, iría aquí. 2 por los dos elementos, 2 por x por 5, sería 10x, más 5 a la 2, que sería 25. Si alguno se nos acuerda, ¿sí? Tenemos el primero al cuadrado más o menos, según lo que hay aquí, 2ab más b a la 2. Muy bien, esa es la fórmula que hay que seguir. Continuamos aquí. Por este otro lado tenemos menos 10x más 9. Vamos a pasar todo para buscar términos semejantes. Por aquí tenemos x a la 2, menos 10x más 25. Este menos 10 pasa al otro lado a sumar. Este 9, quedar menos 9 por aquí y 0. Menos 10 y 10 se nos van a ir y tenemos 25 menos 9, que es 16. X a la 2 menos 16. Bueno, y el resultado es x a la 2 menos 16. Ya sabemos que lo podemos hacer como la que acabamos de hacer porque es igualita. Otra manera que podemos hacer es si su profesor ya les permite utilizar la calculadora científica. Bueno, pues yo tengo esta y otras versiones, pero en esta pues vamos a modo 5.3 y vamos a encontrar esto por aquí. Vamos a tener A, B y C. Entonces, en este caso, A es 1. El número que acompaña a la X a la 2 es la A. B no tenemos porque no tenemos número con X. Entonces ponemos 0. Ponemos 0, igual. Y C es el número solo, el que no tiene letra. Entonces, en este caso sería menos 16. Y miren que aquí también lo podemos hacer. Nos da que una respuesta, el conjunto de solución es 4. Y si le damos igual, encontramos la otra que es menos 4. Entonces, si ya les permiten utilizar la calculadora, pues lo pueden hacer así. Y si no, también la calculadora nos sirve para comprobar que lo que hayamos hecho esté bien, ¿sí? Porque siempre vamos a necesitar el procedimiento. Así que ya saben, aquí vimos entonces hoy algunas maneras para solucionar ecuaciones cuadráticas. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima lección. ¡Chao!